Y estamos con nuestro primer invitado de la tarde. La semana pasada ya hablábamos aquí también en este plató sobre la Semana Cardiosaludable que se ha celebrado en Estepona. Varios profesionales han organizado y han estado ofreciendo charlas relacionadas con este tema. Está con nosotros hoy aquí otro de los profesionales, como es el psicólogo Ricardo Bustos. Muy buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes. También una charla, una conferencia, una ponencia a tu cargo sobre cómo afecta también psicológicamente la enfermedad cardiovascular, cardiovascular a los enfermos, ¿no? Porque también tiene que ver mucho con cómo afronten esta enfermedad, ¿no? Sí, a ver, cualquier persona que adquiere una condición de una enfermedad de tipo cardiovascular supone un cambio importante para la persona. En muchos casos es como que se le viene la vida abajo. ¿Por qué? Pues porque anticipan que su vida no va a ser la misma, que van a estar dependiendo de fármacos, que en definitiva se van a replantear su existencia de una manera radical. Entonces eso luego genera una serie de problemas emocionales importantes que van a definir un buen o mal pronóstico de la enfermedad. Sí, porque siempre se ha dicho que la psicología, que nuestra mente actúa según cómo veamos las cosas, ¿no? Si tenemos que ser positivos. Sí, fundamental. Fundamental. Muchas veces la gente se puede pensar, dice, bueno, vamos a ver, una condición, un problema cardiovascular, ¿en qué tiene que ver con la psicología, ¿no? Más allá de que forma parte del corazón y en el corazón están las emociones. Bueno. Va un poco más allá de todo esto. Tenemos que entender, como he dicho antes, que cuando una persona adquiere un problema cardiovascular cambia la vida y eso afecta a nivel emocional de manera importante. Van a surgir problemas de tipo depresivo, van a venir una situación de estrés importante y ahí es cuando tenemos que intentar aprender a convivir con ello. Ahí es cuando debe de surgir la figura de un psicólogo que te ayude, que te guíe en este proceso de renovación. ¿Por qué? Pues porque en muchos casos puede concurrir con un sentimiento de culpa, porque en estos pacientes que acaban teniendo un problema cardiovascular, pues a lo mejor hacían factores de riesgo que incidían en ello, tabaquismo sobre todo, alcoholismo también, un hábito de vida no saludable, y pueden incluso decir, oye, que es que lo que tengo es culpa mía. Entonces, claro, se sienten, se culpabilizan y dicen, bueno, si es que me lo he buscado yo, ¿no? Exacto, suele pasar muchas veces, entonces hay que intentar trabajar sobre esa ideación de esa persona, ver que no es solamente culpa suya, es decir, dentro de los factores que inciden sobre tener o acabar teniendo un problema cardiovascular, no solamente son los factores de riesgo adquiridos, sino los inherentes, es decir, los de la persona. Todos tenemos una serie de condiciones médicas que vamos desde que nacemos y van a hacer que luego se desarrolle esa enfermedad o no. La genética. Exacto. De la que tanto se habla también y que claro, por eso incluso habría que incidir en la población que si tenemos una herencia genética deberíamos empezar a tratar ciertas patologías antes de que den la cara, ¿no? Sí, vamos a ver, tampoco tenemos que volvernos locos de a ver qué es lo que puedo llegar a tener. A ver, la clave siempre va a ser tener una vida saludable, porque luego digamos que vamos a tener menos probabilidades de tener problemas de ningún tipo. Evidentemente, si en nuestra historia familiar pues hay presencia de problemas cardiovasculares o de cualquier otro tipo de enfermedad, evidentemente nuestra obligación pues es estar un poco pendiente del tema y poner lo que esté en nuestra mano para que eso no se dé lugar, ¿vale? Pero no podemos vivir con miedo. Tenemos que intentar llevar una vida lo más sana posible para evitar cualquier tipo de problema. Por lo tanto, tu papel un poco incide ahí, en cuando llega la persona que ya tiene la enfermedad diagnosticada, empezar a tratarla para que de alguna manera no se venga abajo, para que tenga una mente positiva y que cambie un poco esos hábitos, ¿no? Exacto, hay que tener en cuenta que entre el 30 y el 65% de las personas que acaban adquiriendo un problema cardiovascular acaban teniendo algún tipo de trastorno emocional. Entonces es algo muy frecuente, más de lo que la gente se piensa. Y además la incidencia de ese trastorno, bueno, de ese problema emocional, luego en el devenir del problema de salud en sí, de salud físico, es muy importante. Estamos hablando de que, por ejemplo, en personas en las que no tenían, hablamos de depresión, no tenían un trastorno depresivo, y adquieren luego un problema cardiovascular, estamos hablando de que la posibilidad se duplica de tener un problema luego un poco más serio, en el caso en el que tengamos una depresión, ¿vale? Digamos que está muy relacionada más de lo que se piensa.
Más allá de los problemas emocionales, yo creo que podríamos hablar del que es la reina, digamos, dentro de los problemas, que es el estrés. Es decir, cuando nosotros tenemos cualquier tipo de evento de ese estilo, una noticia tan importante como, oye, tienes un problema cardíaco, se genera una situación de alarma importante en el cuerpo. Y esa situación de alarma luego va a dar lugar a una serie de cambios fisiológicos. Es decir, como te decía antes, la vinculación entre la psicología y la salud está más cerca de lo que pensamos. Algo tan etéreo como es el estrés, que creemos que eso es un síntoma sin ton ni son, provoca una serie de cambios a nivel cerebral, a nivel hormonal, y eso da una serie de cambios reales que se pueden medir. Hablamos, por ejemplo, de que en situaciones de estrés segregamos una hormona que se llama el cortisol. El cortisol tiene una incidencia importantísima en lo que es, por ejemplo, lo metabólico. Puede llegar incluso a generar una insulinodeficiencia, y la insulinodeficiencia luego va a provocar una posible diabetes o una obesidad visceral. Increíble. Es decir, factores de riesgo físicos para luego desencadenar otro evento cardíaco. También genera una activación del sistema nervioso autónomo, por lo tanto va a provocar hipertensión arterial. La hipertensión arterial a su vez va a provocar un mayor índice de coagulabilidad, por tanto otra vez tenemos una probabilidad muy alta de generar un segundo caso cardíaco. Entonces, los factores emocionales están más vinculados con los eventos cardiovasculares de lo que la gente se piensa. Por tanto, en el momento de que una persona acaba teniéndola, necesita conocer, necesita saber, necesita desmitificar, necesita conocer la realidad del asunto, porque muchas veces acaban teniendo más miedo que otra cosa, y el miedo a la incertidumbre a su vez va a provocar otro efecto. El miedo puede provocar estrés, ¿no? De que me siento... Exacto. Entonces, y ese estrés provoca estos efectos sobre el cuerpo, los mensajes del cuerpo. El cuerpo te está dando unos mensajes y tienes que saber, en este caso, gestionar ese estrés. Exacto. Ya no solamente es el estrés, también estaríamos hablando de estilos de personalidad, ¿vale? Digamos que podríamos hablar de 4 estilos de personalidad, y los que se han visto que son muy incisivos en cuanto a patología o comorbilidad con problemas cardiovasculares serios serían el tipo A y el D. El tipo A, para que os hagáis una idea y hacerlo fácil de comprender, sería el prototipo de trabajador exigente consigo mismo, ¿vale? Una persona que muy ambiciosa, casi hiperactiva, que roza la agresividad, que maneja mucha ira y hostilidad, y dentro de esas características quizá la más importante es esa, la ira y la hostilidad. ¿Por qué? Porque genera un nivel de activación superior que puede luego dar lugar a hipertensión arterial. Claro. Y como ya hemos dicho antes, la hipertensión arterial luego está relacionada con lo físico. Y el tipo D sería un poco lo contrario, sería aquel estilo de personalidad en el que se tiene más predisposición a sentir lo negativo, pero además a tragárselo. Entonces digamos que se van convirtiendo en una pequeña bomba de relojería. Entonces, en el momento en el que no existe esa expresión emocional adecuada, acaban utilizando pues otros mecanismos de corrección, como puede ser pues atracones, por ejemplo, como pueden ser, por ejemplo, abandono de sus actividades de ocio, aislamiento. Y el aislamiento también es un factor de riesgo importantísimo, ya no solamente en la incidencia del factor cardíaco, sino en el mantenimiento de un estado de vida saludable. Entonces, esos 2 grupos de personalidades son los que más riesgos pueden tener a la hora de un factor cardiovascular. Exacto, entonces forma parte del tratamiento de la evaluación de la persona para ver qué estilo de afrontamiento tiene en su vida, porque lo importante, lo ideal sería que una vez que tengamos ese diagnóstico, sirva para algo y sirva para conocernos un poquito, y a partir de ahí pues intentar poner solución a lo que podamos. Evidentemente lo que no se puede cambiar es el haber adquirido, el haber tenido algún tipo de problema cardiovascular, pero lo que sí está en nuestra mano es que la evolución sea lo más positiva posible. Claro, hacerlo lo más llevadero posible y que esa persona tenga, dentro de la calidad de vida que tiene, más calidad de vida, ¿no? Exacto, es fundamental ahí la comunicación con el médico, es decir, esto no es trabajar únicamente el psicólogo y ya está, esto es intentar ir a dúo, es decir, el médico lo que te va a decir es, oye, pues tómate esta medicación, puedes o te recomienda hacer este tipo de ejercicio de una manera progresiva, y nosotros vamos a intentar apoyar y hacer entender esas indicaciones médicas al paciente para que las lleve a cabo, porque lo que sí es cierto que suele pasar muy a menudo, con una incidencia bastante elevada, que los pacientes después de un tiempo abandonan la medicación porque ya cree que están bien, porque ya no creo que me vaya a dar. Claro, cuando uno se encuentra bien, pasa como con todo, porque a veces yo me tomo la pastilla de la alergia y cuando llevo 4 días bien ya se me puede olvidar, porque estoy bien y estoy bien, y luego digo, ay,
y al cabo de unos días recaes de nuevo, ¿no? Exacto. Si esto pasa con una simple alergia, ¿no? Pues con ese... Puede pasar. Puede pasar, ¿no? Es bastante común. Entonces, dentro del proceso de tratamiento tenemos que intentar asegurarnos de que lo básico, que es el adquirir esos nuevos hábitos de levantarme por la mañana y tomarme mi pastillita, que funcione y que sea así, y que entiendan el motivo, el porqué, y que entiendan los posibles efectos secundarios que pueda tener o no, y que vea que esto es un proceso natural, que hay que llevarlo con la mayor naturalidad posible, que no es el fin de la vida, que es al contrario, es un momento en el que hay que replantearse las cosas, pero para hacerlas a mejor. Y sobre todo, si tenemos una personalidad A o D, intentar amoldarla de una manera que se convierta en B y C, ¿no? Sí, que son las más son adecuadas. Las más intermedias, por decirlo de alguna manera. Intermedias, ¿no? Sí, es cierto, vamos a ver, hay una falsa creencia de que dicen de que, bueno, uno nace de una manera y se desarrolla tal cual. Te lo iba a preguntar ahora. Sí. Me he adelantado. Lo que sí es cierto que se puede modificar un poco, es decir, por ejemplo, si yo soy una persona muy impulsiva, que no paro quieto un minuto, yo podría aprender de alguna manera a ser un poco más comedido, o sea, siempre tendré un puntito de impulsividad, pero nunca va a ser en el extremo. Estas personas, como nunca han visto que le vaya mal en la vida por eso, es su forma de actuar normal. Tienen que aprender que eso luego tiene una serie de consecuencias y trabajarlas. Contar hasta 10. O 20 si hace falta. Si hace falta, claro, pero hay personas que no cuentan ni hasta 3 y ya, ¿no? Pues empezar a cambiar ese hábito, ¿no? El hábito de cuando me moleste algo, rápidamente saltar, ¿no? Sí, intentarlo y aparte de intentar aplicarlo además con resiliencia, con asertividad, intentar que lo que salga por nuestra boca, intentar no herir a los demás o al menos que no tenga esa intención para luego no tener luego una consecuencia. Es todo un arte que hay que reaprender, es un proceso de reeducación a nivel comportamental y emocional. Estamos muy, ¿cómo lo podría decir? Estamos muy mal educados a nivel emocional. Tenemos que aprender mucho a reconocer nuestras propias emociones y las de los demás, porque es una herramienta fundamental luego para la comunicación. Porque si yo no interpreto que tú no estás en disposición de escucharme, por más de que yo intente comunicarme contigo, no lo voy a conseguir. Ayer estuvimos hablando de este tema aquí, precisamente de la importancia que sería desde pequeños que hubiese una asignatura en el colegio para que los niños reconocieran las emociones, ¿no? Me consta que hay intentos de ello, sí, sí, pero tiene que ser... en algunos bueno, sistemas educativos como Montessori o algunos así que no están implementados en nuestro país como la enseñanza primaria, obligatoria o secundaria, ¿no? Pero que debería ser, porque si desde pequeño ya vamos aprendiendo esos hábitos, vamos a llegar a la edad adulta y sobre todo a la adolescencia, que yo creo que es la más... el periodo más crítico. Más efervescente por lo del periodo hormonal, ¿no? Que los niños estarían mucho más preparados, ¿no? Por supuesto, es fundamental conocer nuestras propias emociones y actuar en consecuencia. Si hablamos, por ejemplo, de la ira, que es una emoción básica que está dentro del repertorio de todas las personas, es muy fácil de reconocer y la muestran de manera automática prácticamente los niños conforme van adquiriendo capacidad de relacionarse con el exterior. El objetivo no es tanto que la persona inhiba esa emoción, nosotros no podemos evitar las emociones. Tenemos que intentar modularlas, es decir, toda emoción es adaptativa, es decir, sirve para algo, tiene una función básica. Al igual que la tristeza es un mecanismo de defensa ante algo que es aversivo, la ira es un mecanismo de defensa ante algo que nos produce frustración, ¿vale? Y entonces tiene que servir luego tiene que servir como motor para luego solventar esa frustración a través de nuestra propia conducta. Luego, es algo útil. Entonces, si es algo útil no lo podemos evitar, lo que sí podemos es modularla. Adaptarla a la situación, negociar con nosotros mismos muchas veces. Nosotros se supone que tenemos la capacidad de controlar nuestras emociones, pero no en el punto de evadirlas, sino en el punto de poder darle su justa medida. Son temporales, es decir, una emoción surge como consecuencia de una acción que ocurre en el minuto 1. En minuto 2, no. Por lo tanto, tenemos que aprender a intentar darle ese momento para liberar esa emoción en ese momento con esa justa medida y luego en el minuto 2 que no se esté presentando ese estímulo, el incitador de esa emoción, dejarla ir. Ahí. Por lo tanto, en resumen, cuando alguien tiene un problema cardiovascular, tenga la edad que tenga, porque esto le puede ocurrir a una persona de avanzada edad como también a alguien joven, tiene que llevar un control tanto por su médico de medicina interna
¿Cómo apoyarse en un psicólogo? Porque es importante para el desarrollo normal de su vida, para una vida mucho más estable, más emocionalmente más estable, ¿no? Exacto. Es la recomendación que existe desde la APA, desde la Asociación Americana de Psicología, que a su vez adapta y contempla el Colegio Oficial de Psicólogos de España, la presencia del cuidado en salud mental en los procesos de salud física. Tienen que ir vinculados, ¿vale? Sí es cierto que en ciertos hospitales sí existe mayor presencia de psicólogos en la sanidad pública. La realidad es que no es tan así, depende de qué sitio tendrás o no. Sí existe a lo mejor a nivel agudo, es decir, después del evento cardíaco, pero después a largo plazo no. Entonces, claro, es necesario un acompañamiento, ¿vale?, con la frecuencia necesaria para que esa persona aprenda pues cuáles son sus mecanismos naturales que pueden hacer que esa enfermedad vaya peor, o que pueda volver a repetirse en un momento dado. Es un proceso de aprendizaje sobre uno mismo para tomar otra vez las riendas de la situación. ¿Por qué? Porque si bien cuando nos dan esas noticias tenemos un papel un poco pasivo de vaya, me ha tocado, ¿qué le vamos a hacer? Hay que devolverle al paciente esa idea de oye, que está en tu mano, que el corazón realmente está en tus manos y que necesitas utilizar ciertas herramientas para que la cosa vaya mejor. Se supone que incluso mejor que antes. Tener mayor calidad de vida y los años que tengan que quedar, si son muchos, pocos, no sabemos, porque hoy cada día tenemos un índice de mortalidad mucho más avanzado, es decir, que podemos durar los 100 años, oye, vamos a vivirlos bien. Ya nos ha acabado la vida ahí por ese factor que te ha tocado de tener este episodio, ¿no? Y Ricardo, vamos a recordar un poquito, porque tú llevas muchos años trabajando con diferentes núcleos de población, pero sobre todo más la población de avanzada edad, ¿verdad? ¿Trabajas para la residencia de ancianos también? Llevo ya 10 años trabajando en el sector geriátrico, ¿sí? En concreto llevo ya 8 años trabajando para Vitalia, en una residencia de mayores que está en Izdabe. Bueno, es un psicogeriátrico, es decir, tenemos residentes tanto asistidos, con nivel de dependencia de leve a grave y plazas de trastorno de la conducta, o sea, pacientes un poquito más complicados, más entretenidos, ¿vale? Y aparte de eso, pues también colaboro como psicólogo en la Asociación de Enfermos Rehabilitados de alcohólicos rehabilitados de Estepona. Alcohólicos rehabilitados. Estaba yo pensando en lo de enfermo. En el que ya llevamos 4 años con ellos y la verdad es que muy contento. Las cosas como son. Y te podemos encontrar, porque me gustan mucho los artículos que publicas en Psicología Ricardo Bustos en las redes sociales, en Facebook, ¿no? En Facebook. Ahí intento un poco, bueno, pues hacer uno de los roles que tiene cualquier psicólogo, que es el de la promoción de la salud. Intento de alguna manera pues poner artículos que sean sencillos de entender, un lenguaje adecuado para que las personas pues vayan conociendo un poquito más de todo lo que puede influir en sus vidas. Pues Ricardo, ha sido un placer tenerte. Yo sé que siempre estás muy ocupado para venir a Café y Té, por eso no prometemos cuándo volverá, pero volverás, ¿verdad? Trataremos de hacerlo pronto. Pronto, gracias por acompañarnos. Gracias a ti siempre. Y nosotros vamos a una noticia que preparamos desde redacción y enseguida volvemos con otros temas. El paseo marítimo fue el punto de partida de la marcha cardiosaludable Caminando por un reto, en el que ha participado Estepona junto a otros 61 municipios de la provincia. Más de 1.200 alumnos convocados de sexto de primaria y primero de la ESO, de un total de 17 centros educativos a los que se unieron alumnos de las escuelas deportivas y varios grupos de mayores. El motivo de esta marcha es la lucha contra el sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo. El reto es recorrer la distancia que hay de la Tierra a la Luna. Si no me equivoco, son 384.400 kilómetros. Cada uno de nosotros vamos a hacer 5 kilómetros. Si todos los municipios que forman parte hacen la misma cantidad de kilómetros que nosotros, habemos cumplido el reto. El recorrido de 5 kilómetros transcurrió con total normalidad por el paseo marítimo hasta la playa del Ángel. Allí dieron la vuelta y emprendieron de nuevo el rumbo, aunque esta vez atravesaron el centro de la ciudad. No se nos puede olvidar el objetivo. El objetivo es que debemos llevar una vida saludable. Debemos tener una alimentación equilibrada y hacer ejercicio físico todos los días. Y todos los días no se nos puede olvidar
que la alimentación que tenemos que tener debe ser saludable. El objetivo es educar y concienciar sobre la necesidad de hacer una dieta equilibrada y actividad física como modelo de vida. Para ello es esencial empezar desde edades tempranas. Cada año mueren 17,5 millones de personas a causa de la enfermedad cardiovascular. Hoy en día es la primera causa de muerte en todo el mundo. Pero esto no tiene por qué ser así. Si hacemos pequeños cambios en nuestra vida podremos conseguirlo. Si haces deporte, te sentirás más fuerte, sano y lo más importante, estarás más feliz de ti mismo. Nuestro objetivo es concienciarnos que la alimentación y la actividad física se han de combinar para un desarrollo saludable. Podemos comer de forma sana, pero si no realizamos actividad física, estamos abocados a tener problemas de salud. Un recorrido de algo más de 2 horas de duración en el que además de Estepona han participado un total de 61 municipios de toda la provincia.